Muy buenos días y bienvenidos a un vídeo en el que han surgido un montón de dudas sobre este vídeo, es decir, la batería del Curus Panther, esta batería que tenía un desequilibrio y estaba por debajo del voltaje nominal. Vale, todo es por culpa del BMS. He estado buscando a ver si he encontrado información sobre el BMS del Curus Panther y la verdad, no he encontrado nada. No he encontrado si hace balanceo, si lo hace a qué voltaje, si cuánta descarga puede dar. No he encontrado nada. Un BMS DALI, por ejemplo, cuando tú descargas más de lo debido y llega al voltaje de corte, el BMS DALI corta. Pero cuando digo corta, quiero decir que no deja descargar más. En este caso habéis visto que me marcaba un voltaje de 22, 20. Es un voltaje en una descarga mínima, pero está dando descarga. ¿Qué ha pasado? Que la persona, el dueño del patinete, estuvo haciendo una ruta, llegó tarde a casa, dejó el patinete sin cargar, se fue de vacaciones. La BMS estuvo descargando, poquito a poco estuvo descargando, y cuando volvió al mes, resulta que la batería no funcionaba, no cargaba, etcétera, etcétera. Todo viene debido a culpa de la BMS que no ha cortado totalmente. Otro problema que ha habido es cuando una celda de litio baja de 2,7 voltios, su estabilidad química se va al garete. Y por eso habéis visto que una vez que ha bajado esos 2,7, había de 2,2, 2,5, había alguna con 2,7, pero estaba totalmente desequilibrado. Y era por eso, porque una vez que baja de 2,7, que se considera que es el cero absoluto, aunque hay algunos fabricantes que te dicen que es 2,5. Pero ya os digo yo que una vez que baja de 2,7 es un caos cómo se comporta la celda de litio. Bajó de los 2,7 y se desequilibraron. Entonces, todo viene porque ese BMS, que repito, no sé qué descarga máxima da, no sé si balancea, a qué nivel de balanceo y a qué voltaje empieza a hacer balanceo, no llega a cortar a cero, sino que corta, da una descarga muy baja. Supongo que será para reconocer el cargador y a ver, es lo que pasa. Segundo punto, que va a ser más controvertido. ¿Qué hubiera pasado si cuando yo lo intento equilibrar resulta que no se equilibra? Porque hay una celda mal en una de las series. Sé que mucha gente va a decir que es mentira, que no hace falta y demás. Yo, si tiene una celda mal en una serie, cambio la serie entera. Pero no solo eso. Si es una batería que tiene bastante uso, no me valdría con cambiar solo esa serie, porque estoy seguro que se van a desequilibrar. Sí, es cierto, puedo poner un balanceador activo, un balanceador potente y demás, pero ojo, esos balanceadores se van a calentar mucho. Eso que quede claro. Puedo poner un balanceador activo, cambiar solo la celda que está mal y en un principio debería de valer, pero ya os comento, es mucha energía. Si el desequilibrio es muy grande porque la resistencia interna varía mucho, va a costar, va a trabajar mucho ese balanceador, tendría que estar bien disipado y bien aislado porque os comento, se va a calentar mucho. Hay que ver qué cables ponemos para mover esa energía, que ese es otro problema. Es que el tema del balanceador sí que funciona, pero el tema balanceador, si quiero poner un balanceador porque tengo una batería que realmente yo ya sé que está mal diseñada, una batería que yo sé que, por ejemplo, tengo 15 series a una resistencia de 2,2 y tengo otra serie a una resistencia de 2,1, bueno, ahí habría poca resistencia, pero de, por ejemplo, una resistencia de 1,5, está la resistencia, está la intensidad en la que va a tener que trabajar el balanceador, que se va a calentar mucho. No me quiero meter y me estoy metiendo demasiado en el balanceador, que yo sé que gente cree que funciona muy bien, pero un balanceador tiene sus limitaciones. Os puedo asegurar que intentar, por ejemplo, porque yo he hecho test de balancear una batería con 6 paralelos contra en una de esas series dejé 5 paralelos, lo hice a posta, es decir, hice una 14S, todas iban con 6 paralelos y una de ellas la dejé con 5,
Lo puse a usar, el balanceador esté bien y saltó. Literalmente, saltó uno de los condensadores del balanceador. Calcular la temperatura que cogió al intentar mover cargas de una a otra para mantener la que tenía 5 paralelos en ese voltaje. Siento haberme liado tanto con tema de paralelos. Pero es así. Yo cambiaría toda la serie, no cambiaría solo la celda que está mal. Y si es una batería que tiene mucho uso, yo lo siento, cambiaría todo, a no ser que viera que las resistencias nuevas respecto a las viejas es pequeña la diferencia de resistencia interna. Vale, siguiente punto. ¿Esta batería está equilibrada? Bien, os recuerdo, tenemos una batería 16S10P con celdas Samsung 35E, es decir, teóricamente 60 voltios, 35 amperios hora. Nominales, dos motores, 1200 vatios, por lo cual voy a tener 2400 vatios nominales en un 10P, unos 40 amperios de descarga nominal en 10P. Estamos hablando que a dos motores, un uso normal, 40 amperios, 4 por celda, pues oye, va a ir bastante bien. Una temperatura cercana a los 40, no debería de llegar a los 40. Una capacidad de unos 3 amperios hora por celda, es decir, a un uso de doble motor normalito, sin meter mucha descarga, debería darnos unos 30 amperios hora. Ahora, si yo uso los 5400 vatios que dice el fabricante que te puede entregar, ahí ya nos vamos a 90 amperios de consumo, es decir, a 9 amperios por celda, y ahí ya esta celda no vale. Esta celda para, bueno, ya no para 9, ni siquiera para 7 amperios valdría. En 9 amperios se nos dispara, pero la temperatura, a lo que no está escrito a 9 amperios, se nos va a poner una temperatura muy cercana a los 70 grados, unos 65, 68 grados. La capacidad, poquito más de 2,5 amperios hora, con muchísima suerte, 2,5, 2,6, por lo cual es una batería que va a caer drásticamente. Y aparte, si exigimos esa descarga en un voltaje por debajo de 3,7, en 3,6 o así, directamente nos cortamos, ¿vale? Si yo a 3,6 por celda o por serie, 3,6 o 3,5 pido una descarga, posiblemente en cuestión de 20-30 metros se me venga abajo. Es decir, en una subida muy potente, si le pido mucha chicha, va a caer mucho. Y es ahí donde viene el típico fallo de las controladoras que tienen los Qurus, que se petan, y es por esa descarga tan bestia que tiene y esa caída de tensión tan bestia, y es por culpa de que las celdas no son las apropiadas. Entonces, a un motor, que serían 1200 vatios, unos 20 amperios, es una bestialidad de batería, es una maravilla. A dos motores tranquilito, o sea, 2400 vatios, que ya está bastante bien, es una batería muy buena, pero a dos motores modo turbo, ya es una batería que va a sufrir muchísimo. Espero no haberme liado con el tema del balanceador, ¿vale? Perdonadme si os he metido ahí un poquito de cacao. Pero es que el balanceador no es la solución de los problemas como se cree todo el mundo. Si queréis algún día que hablemos largo y tendido cómo funciona un balanceador activo y demás, un día si eso, pues hacemos el vídeo. Nos vemos próximamente, suscribiros, campanita, darle un like, compartir y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!